Buenas tardes, soy la doctora Catalina Briceño y les voy a presentar la clase de enfermedad pulmonar terminal y derivación a trasplante. En términos generales, el trasplante pulmonar representa una opción terapéutica en pacientes que tengan una enfermedad pulmonar avanzada que sea no neoplásica. ¿Cómo ha sido la historia del trasplante? El año 1963 se realizó el primer trasplante pulmonar en humanos. Ya el año 1978 habían 38 trasplantes pulmonares a nivel del mundo. Sin embargo, se veía que la mortalidad precoz era muy alta. El año 79 ya se empezó a incorporar el uso de ciclosporina como un inmunosupresor. Y el año 1982 el grupo de Toronto realiza el primer trasplante bipulmonar. Ahora, el año 1983 se hace un trasplante unipulmonar y ya se logra una sobrevida de 6 años. Acá tenemos la información del Registro Internacional de Trasplante de Pulmón y de Corazón y vemos que hasta junio del 2016 ya se habían efectuado 60.106 trasplantes pulmonares. ¿Qué ha ocurrido en Chile? En Chile es bastante distinto. El año 2014 se efectuaron 33 trasplantes, el 2015 16 trasplantes, el año 2016 19 y el 2017 17 trasplantes. ¿Qué ha ocurrido en cuanto a la tasa de donación efectiva en el mundo? Si observamos este gráfico, vemos que en España la tasa de donación es de 35 por millón de habitantes. A diferencia de Chile, como podemos ver acá, en la barra que está con color rojo, que la tasa de donación es de 7 por millón de habitantes. Y lo que es más grave aún es que si vemos la evolución de la tasa de donantes efectivos en el transcurso del tiempo, vemos que se ha mantenido bastante constante a lo largo de los años. Ahora, en general, cuando nos enfrentamos a un paciente con una enfermedad pulmonar avanzada, ¿qué pacientes serían candidatos a un trasplante pulmonar? Pacientes que tienen una enfermedad pulmonar crónica, que esta enfermedad crónica esté en un estadio avanzado, que observemos que existe progresión, que sabemos que la sobrevida estimada es bajo 2 años si no efectuamos ninguna otra medida, y cuando hay ausencia de una terapia médica efectiva. En general, lo que uno tiene que hacer es equilibrar y poner una balanza cuál es el riesgo de muerte de mi paciente a los 2 años, si no efectúo un trasplante o alguna otra medida, y cuál es la sobrevida que espero a los 5 años si realizo un trasplante pulmonar, y esperar que ésta sea mayor a un 80%. En general, cuando uno habla de indicación de trasplante pulmonar, las indicaciones se pueden clasificar según el tipo de patología. Tenemos 4 grandes grupos. Dentro del grupo de patologías obstructivas, principalmente el grupo más frecuente de ver, son aquellos pacientes que tienen enfisema pulmonar. También tenemos un grupo que es un poco menor, ¿verdad?, que pueden tener enfisema secundario, un déficit de alfa-1 antitripsina, o pacientes, por ejemplo, con una bronquiolitis ureterante. Dentro del grupo de las patologías restrictivas, la más frecuente de ver son los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. También tenemos grupo de pacientes con alveolitis alérgica extrínseca, neumoconiosis, es decir, enfermedades secundarias a exposición laboral, o enfermedad pulmonar secundaria a patologías reumatológicas como por ejemplo la esclerodermia o el lupus. Dentro del grupo de las patologías supurativas tenemos la fibrosis quística y también están las bronquiectasias. Y dentro del grupo de las patologías vasculares tenemos la hipertensión pulmonar. Ahora, cuando uno envía un paciente para valorar un trasplante, en el fondo es cuando yo sé que la probabilidad de sobrevivir en los próximos 2 a 5 años es de al menos un 50%. Siempre tengo que considerar cuál es la sobrevida que voy a ganar con el trasplante, cuál es el pronóstico de la patología de base si no se lleva a cabo el trasplante, y un factor que en el fondo depende del grupo o de la sociedad que uno está estudiando, cuál es el tiempo estimado en tiempo de lista de espera. Y considerar que los pacientes, una vez que están ya en lista de espera para un trasplante, también fallecen. La tasa de mortalidad de los pacientes en lista es de aproximadamente un 20%. Acá vemos las principales indicaciones a nivel mundial de trasplante pulmonar. Vemos que la principal indicación es el grupo de pacientes con EPOC, seguido de los pacientes con fibrosis pulmonar,
y luego los pacientes con fibrosis quística. Estas indicaciones y la frecuencia de estas es bastante similar en Chile, siendo las principales indicaciones los pacientes con EPOC y los pacientes con fibrosis pulmonar. En este gráfico podemos observar la sobrevida media de los pacientes, ya sea que sean sometidos a un trasplante bipulmonar o monopulmonar. En el caso de los pacientes sometidos a un trasplante monopulmonar, como observamos en la línea roja, la sobrevida a los 5 años de aproximadamente un 50%, versus el grupo de pacientes que se someten a un trasplante bipulmonar, donde la sobrevida a los 5 años es levemente mayor. Cuando uno evalúa un paciente que va a ser candidato a un trasplante pulmonar, debemos ser conscientes en el fondo de que debemos seleccionarlo según la patología de base. Debemos siempre considerar cuáles son las contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, y según el tipo de patología, cuál es el trasplante, ¿verdad?, que le corresponde, ya sea un trasplante monopulmonar o un trasplante bipulmonar. Vamos a ir evaluando y vamos a ir revisando cada una de las patologías y cuándo tienen indicación tanto de derivar como de indicar un trasplante. En el caso de los pacientes con EPOC, ¿cuándo uno debiese derivar a la unidad de trasplante? Cuando vemos que es una enfermedad progresiva a pesar de efectuar un tratamiento médico máximo. Pacientes que no sean candidatos a una cirugía de reducción de volumen pulmonar, y muchas veces estos pacientes se derivan de manera simultánea. Uno toma conocimiento del caso, a veces se puede efectuar una cirugía de reducción de volumen pulmonar, lo que les da un poco más de tiempo, un puente para el trasplante, y eventualmente también pueden llegar a tener indicación de trasplante. Pacientes que tengan un índice de Bode entre 5 y 6, pacientes que tengan una PCO2 mayor de 50 y una PO2 menor de 60, cuando tengan un BF1 bajo un 25% del valor predicto. ¿Cuándo yo debiese listar a este paciente? Cuando ya el Bode es mayor o igual a 7, cuando tengo un BF1 entre un 15 a un 20%, cuando el paciente ha presentado ya 3 o más exacerbaciones durante el año anterior, cuando una de estas exacerbaciones el paciente presente una falla respiratoria aguda que sea hipercápnica, o que asociado a estas condiciones tenga además hipertensión pulmonar, ya sea moderada o severa. En el caso de los pacientes con enfermedad pulmonar difusa, ¿cuándo yo debiese derivar a una unidad de trasplante? Y esto es algo sumamente importante. Yo con la sola evidencia histológica o radiográfica de una UIP o una NSIP fibrótica ya debiese derivar para que la unidad de trasplante esté en conocimiento del caso. Pacientes que tengan una capacidad vital forzada bajo un 80% del predicto o que tengan una difusión bajo un 40%. Pacientes que tengan disnea o limitación funcional, que si pensamos en la mayoría de los casos. Pacientes que requieran oxigenoterapia. O en caso de aquellos pacientes que tengan una enfermedad pulmonar difusa de tipo inflamatoria, que haya falla a la mejoría de la disnea con el tratamiento, que empiecen con requerimiento de oxígeno, o que haya una función pulmonar en el fondo, que hay un deterioro de la función pulmonar luego de todo el tratamiento médico indicado. ¿Cuándo debo enlistar este grupo de pacientes? Cuando veo que hay una caída de la capacidad vital forzada mayor a un 10% en un periodo de 6 meses de seguimiento. Cuando veo que durante un periodo de 6 meses de seguimiento también cae la DLCO mayor o igual a un 15%. O cuando el paciente de satura baja un 88% o camina menos de 250 metros. O eventualmente hay una caída de 50 metros en el test de caminata. Cuando presenta hipertensión pulmonar o cuando tenga antecedentes de que está hospitalizado ya sea por una exacerbación o la presencia de un neumotórax. En el caso de los pacientes con fibrosis quística, uno debiese derivar cuando el paciente tiene un BF1 bajo un 30% del predicto o veo que hay un rápido deterioro del BF1, cuando camina menos de 400 metros, cuando desarrolla hipertensión pulmonar en ausencia de una exacerbación hipóxica, o cuando veo que el paciente tiene deterioro clínico y además requiere ventilación mecánica no invasiva, tiene deterioro desde el punto de vista nutricional, presenta o realiza o hace un neumotórax, o tiene un episodio, por ejemplo, de una pneumoctitis recurrente que a pesar de una embolización no soy capaz de controlar. ¿Y cuándo debiese listarlos? Cuando presentan insuficiencia respiratoria que requiere oxigenoterapia, cuando requieren ventilación mecánica no invasiva a largo plazo, cuando tienen hipercapnia, cuando tienen antecedentes de hospitalizaciones frecuentes o de hipertensión pulmonar. En el caso del grupo de hipertensión pulmonar,
¿Cuándo debiese derivar una unidad de trasplante? Cuando estos pacientes se encuentran en clase funcional 3 o 4, cuando veo que la enfermedad es rápidamente progresiva, cuando empiezan a utilizar terapia parenteral, cuando tengo diagnóstico o sospecha de una enfermedad pulmonar veno-oclusiva o una hemangiomatosis pulmonar capilar. Y cuando este paciente lo es listo, cuando sigue con una capacidad funcional de 3 o 4 a pesar de un tratamiento médico máximo. Eso es sumamente importante. Cuando el índice cardíaco sea menor de 2, cuando tengo una presión media en la aurícula derecha mayor de 15, cuando camine menos de 350 metros o cuando el paciente presente hemoptisis, derrame pericárdico o hayan signos de falla cardíaca derecha progresiva. Ahora, cuando vemos las contraindicaciones de un trasplante, tenemos que saber que existen contraindicaciones absolutas y relativas. Vamos a revisar primero las contraindicaciones absolutas. Dentro de estas está el diagnóstico reciente de cáncer. Se requiere que el paciente tenga al menos 2 años libre de enfermedad, en caso de un cáncer de piel que sea localizado, que no sea un melanoma, pero en general para cualquier otro tipo de cáncer se exige al menos 5 años libre de enfermedad. Pacientes que tengan una disfunción intratable de órganos vitales. Pacientes que tengan una enfermedad coronaria que no sea susceptible a revascularización. O sea, nosotros tenemos pacientes que, por ejemplo, se detecta una enfermedad coronaria y, sin embargo, se les puede realizar una angioplastía y este paciente puede seguir en la lista. Pero si no es susceptible a revascularización, constituye una contraindicación absoluta. Pacientes que tengan una infección activa por Mycobacterium tuberculosis. Pacientes con infecciones por Burkholderia. Pacientes que tengan una infección extrapulmonar crónica que no sea curable. Es decir, que tengan una infección por una hepatitis B o C y secundario a esto tengan una cirrosis hepática que está sumamente avanzada. Pacientes que tengan una deformidad significativa de la pared torácica cuando hay falta de adherencia al tratamiento. Este es un factor muy importante a considerar. Y pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 35. También la presencia de una condición psiquiátrica o psicológica que inhabilita al paciente para ser un candidato, que este paciente no cuente con una red de apoyo social adecuada, que tenga un estado funcional limitado y que además exista un bajo potencial de rehabilitación. Nosotros le pedimos a todos nuestros pacientes que estén en un programa de rehabilitación de manera activa al momento de listarlos y durante todo el periodo que estén en lista de espera para un trasplante. Pacientes que tienen adicción activa en los últimos 6 meses. Cualquier tipo de adicción, ya sea tabaco, drogas, alcohol. Y dentro de las contraindicaciones relativas, esto es sumamente importante destacar que la contraindicación relativa obviamente va a depender según el centro. Centros que están fuera de Chile, que tienen mayor experiencia, pueden ser más laxos en cuanto al tipo de contraindicación relativa. Eso va a depender fundamentalmente del N de pacientes que uno está trasplantando. En Chile, las contraindicaciones relativas son edad mayor de 65 años, pacientes que tengan un IMC sobre 30, que tengan una desnutrición severa o progresiva, que tengan una osteoporosis sintomática grave, que haya habido una cirugía pulmonar extensa con una resección pulmonar, lo que haga el trasplante de una cirugía muy difícil de efectuar, pacientes que estén en una condición crítica extrema, pacientes que estén en ventilación mecánica o que estén en ECMO, y eso es algo que se tiene que discutir claramente caso a caso. Pacientes que están colonizados por gérmenes resistentes o pacientes con infección por VIH. Ahora, ¿cómo yo defino cuál es el tipo de trasplante que voy a efectuar? Esto va a depender según la patología. En general, en los pacientes con EPOC, uno preferiría efectuar en todos estos un trasplante de tipo bipulmonar, porque muchas veces después del trasplante lo que hacen ellos es hacer una hiperinsuflación del pulmón nativo. Sin embargo, en Chile la tasa de donación y el número de donantes que tenemos es bajo. Por tanto, lo que hemos hecho es que hemos ido regularizando esto según la edad. En los menores de 60 años, la indicación ideal es que sean siempre bilateral. Y en los mayores de 60 años, unilateral, y salvo ciertas circunstancias que sabemos que van a hacer que el trasplante monopulmonar no va a andar bien, como por ejemplo la presencia de hipertensión pulmonar, se indica bipulmonar.
En el caso de los pacientes con fibrosis, la indicación es unilateral o trasplante monopulmonar. Y hay condiciones que sí o sí la indicación debe ser bipulmonar. Estos son en las patologías que son supurativas, como la fibrosis quística, y en los pacientes con hipertensión pulmonar. Otro concepto que es muy importante a tener en cuenta es la necesidad de que el paciente esté viviendo en Santiago o en las cercanías de Santiago. Se requiere que el paciente esté al menos a 2 horas de distancia del centro de trasplante. Si no, o de lo contrario, si hay un donante, ¿verdad?, el paciente no va a estar capaz o no va a ser capaz de llegar dentro de los tiempos necesarios. En general, nosotros le pedimos a nuestros pacientes que estén por lo menos 6 meses antes del trasplante y por lo menos 6 meses post el trasplante viviendo en Santiago o en las cercanías de Santiago. Ahora, en general, ¿cuál es el algoritmo de manejo cuando uno se enfrenta a estos pacientes? Lo primero, con lo que vimos previamente de las indicaciones, ¿verdad?, uno debiese derivar, según el tipo de patología, al paciente a una unidad de trasplante. Una vez que el paciente es derivado, va a tener una evaluación inicial por un broncopulmonar, que va a considerar si tiene indicación realmente, si hay alguna contraindicación, y se le va a comenzar a solicitar todo lo que se denomina estudio pretrasplante. El estudio pretrasplante son una serie de exámenes que nos permiten identificar presencias de contraindicaciones. En general uno le pide exámenes generales, serología de hepatitis, VIH, citomegalovirus, estudio inmunológico, grupo sanguíneo, anticuerpos. Se les pide cultivo de expectoración, baciloscopía, cultivo de Koch. Del punto de vista de imágenes, un escáner de tórax, pruebas de función pulmonar, scintigrama pulmonar, que nos permite definir en el fondo qué pulmón se va a trasplantar en el caso del monopulmonar. Estudio coronario, se pide electrocardiograma, ecocardiograma, según la edad del paciente, un cateterismo derecho y coronariografía, también según la edad del paciente. En cuanto al estudio digestivo, a todos los pacientes les vamos a pedir ecografía abdominal, según la edad también, endoscopía y colonoscopía. Estudio urológico, se les va a pedir antígeno prostático y ecovesicoprostática, en el caso de las mujeres Papa Nicolau, ecoginecológica, ecomamaria, mamografía. A todos los pacientes se les debe pedir evaluación por psiquiatría, evaluación social, ver cuáles son las condiciones de vivienda y evaluación dental. Y también todos estos pacientes tienen que estar vacunados. Se les pide vacuna de hepatitis, vacuna de influenza y la vacuna neumocócica. Una vez que se efectúa el estudio pretrasplante completo, ¿verdad?, y el paciente no tiene contraindicaciones, va a ser evaluado por el cirujano de tórax del equipo. Y luego que esto ocurre, se discute en un comité, en el fondo en un equipo multidisciplinario, y en conjunto se define si el paciente cumple con todos los criterios y se va a aceptar y se enlista. Todo el tiempo que está en lista de espera, el paciente va a tener controles de manera sumamente regulares, ¿verdad? Y va a haber participación de todo el equipo, de tanto la parte médica broncopulmonar, los cirujanos, las enfermeras, apoyo nutricional, apoyo kinésico. Y muy importante también que el paciente en el fondo quiera efectuar este procedimiento y hay un apoyo también de la familia y que está acompañado durante todo este proceso. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto en el fondo? Porque tenemos en la imagen inicial, ¿verdad?, un pulmón que vemos de un paciente con una fibrosis sumamente avanzada, que si yo no lo trasplanto, la probabilidad de que fallezca de aquí a 2 años de más de un 50%, versus un pulmón de un paciente post-trasplantado, en que vemos, en este caso, un trasplante bipulmonar, ¿verdad?, que está sano, sin enfermedad. Muchas gracias.